Muerte. Ese es el título de hoy. Si estás aquí en esta tarde, quiero que abras tu Biblia en Santiago 3, del 1 al 18. Voy a disponerme en esta hora a leer la palabra del Señor y decirte, Señor, gracias nuevamente por seguir guiándonos. Gracias. Y dice en la traducción actual, dice, la lengua, hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros. Pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. El caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuertes que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, de serpientes y animales del mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje, pero un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes. A nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe ser así. De un mismo pozo no pueden salir agua dulce y agua amarga o salada. Tampoco da higos un árbol de aceitunas ni da uvas un árbol de higos. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada que sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. Y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás. Se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Repite conmigo, mis palabras determinan mi destino. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos dicho palabras de las que hoy nos podemos arrepentir? ¿Cuántas veces hemos estado conscientes de decir palabras hirientes a otros? ¿Cuántas veces hemos dicho la vida es complicada? No merece la pena discutir. Los cambios son costosos. Cuesta mucho esfuerzo encontrar un trabajo bien remunerado. Abro comillas. Y yo quiero que tú entiendas que cuando tú dices esto, tú le estás cerrando las puertas a las posibilidades que Dios puede tener para ti. ¿Cuántas veces nosotros los hombres hemos dicho, los hombres no lloran? ¿Cuántas veces hemos dicho, yo no puedo hacer ejercicio, es que no tengo tiempo? Y por otra parte, el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Me resulta muy difícil aprender el idioma.
Por otro lado, Dios me dice, soy creación de Dios y tengo la capacidad dada por Él de aprender, crear y construir. No merezco que me asciendan en mi trabajo. Mostrar mis sentimientos me hace débil. Escuchen esto. Los doctores, los abogados, solo les interesa el dinero. Los pastores son unos ladrones. Yo quiero que tú sepas que cada declaración de esta que ha salido de nuestras bocas te ha encadenado. Como dice ahí Santiago, eso no viene de Dios. Eso viene del enemigo. Porque las circunstancias de la vida o tus malos, cada experiencia que hemos tenido no significa, mis malas experiencias no significa, si yo he tenido una mala experiencia con un abogado, es ese abogado con el que tuviste mala experiencia, o ese doctor, o ese mecánico, o ese vendedor, o ese pastor. Pero no podemos poner a la creación de Dios, a todo el mundo en el mismo saco. ¿Estás entendiendo? ¿Estás aquí conmigo? Y miren lo que dice el Señor de eso. Desgraciadamente, nuestro juicio está impidiendo, escúchame bien, está impidiendo que nosotros podamos ver los milagros de Dios. Que nosotros podamos ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Nosotros mismos estamos cerrándonos en una mentalidad limitante. Repite conmigo, mentalidad limitante. No podemos ver lo que Dios tiene para nosotros, porque yo mismo me limito, yo mismo me estoy saboteando todo el tiempo cuando yo hago estas declaraciones con mi boca. Y miren lo que dice Juan 5:7. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Tengan mucho cuidado cuando enjuiciamos a otras personas y lo que estamos hablando, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros enjuiciamos a personas sin conocer y hemos tenido malas experiencias con otros, estamos poniendo y te estás quitando de ti una bendición que Dios tiene para ti. Has cerrado tu corazón y dices, no, yo voy a buscar mi manera, pero no lo voy a hacer la manera de Dios. Y te estás cerrando las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Y dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Tú no sabes, aquellas personas que están en el servicio, cuáles son las motivaciones de su corazón. Cuida tu boca de hacer juicios. Cuida tu boca de hacer juicios. Porque vamos a ver aquí que esta lengüita te condena. Esta lengüita te limita para lo que Dios tiene en tu vida. Santiago no se andaba con rodeos cuando habla del poder de la lengua. Nuestras palabras siempre van a importar porque son una ventana abierta para nuestra alma, el asiento de las emociones. Cuando tú declaras con tu boca cosas buenas, esperanza, propósito, metas positivas, bendice a las personas que te maldicen, ¿qué tú vas a recibir? Bendiciones de parte de Dios. Pero cuando tú maldices con esta boca, que muchas veces lo hemos hecho y hemos señalado, nosotros mismos nos estamos encadenando a esa palabra. Detrás de un juicio viene un voto. Yo no voy a ser igual que este, y termino siendo peor. Lo que me hizo este, y después terminamos siendo peor de lo que hizo este. Proverbios 18:20 dice, cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. ¿Estás aquí?
¿Estás aquí? ¿Esto es para ti o para mí? Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La importancia de lo que digo y cómo lo digo. Como dije anteriormente, mis palabras determinan mi destino. Y quiero darle algunos ejemplos, probablemente de algo que hemos hecho, o de algo que ustedes conozcan, o de algún familiar por ahí que ustedes conozcan. Y quiera Dios que no hayamos sido nosotros portadores de estas palabras hirientes. Para aquellos que hacen bromas, que yo le puse ahí agresivos pasivos, para aquellas personas que se burlan de otros. Miren este ejemplo. Esto es un padre a un hijo. No te van a querer ni los perros. No te van a querer ni los perros. Un padre declarando sobre un hijo que ese hijo no iba a ser feliz con nadie. Era la frase que él siempre usaba para retar a su hijo cuando se portaba mal. Primero venía el pellizco o el cocotazo. Y después, como de remate, esta frase. ¿Quién quiere otra empanada?, preguntó Carlos en el cumpleaños de su hija. Ella estaba festejando sus 19 años y él se había ofrecido de cocinero. ¿Quién quiere otra empanada de jamón?, insistió. Y le dice el padre a esa niña: tú no, mi amor, tú estás muy gorda. Fue la frase que disparó delante de todos sus amigos. Ella se puso roja de vergüenza, un nudo enorme le cerró la garganta y no comió más. Se levantó despacio y la soledad de su cuarto adolescente fue su mejor refugio hasta la madrugada del día siguiente. Y el padre después preguntó: ¿qué yo hice mal en esta noche? La niña se mató. Otro padre: no seas mariquita. Ustedes saben, puse mariquita para... Ustedes saben. Le dijo su profesor de natación, cuando él, que en ese momento tenía 6 años, pidió una toalla al salir de la piscina porque tenía frío. Y todos sus amigos empezaron a reírse. Mariquita, mariquita, le gritaron. Y el profesor de lejos, en vez de hacerlos callar, los alimentó. Y empezó a gritar con él: mariquita, mariquita, con todos los otros alumnos. Este niño nunca más volvió a nadar. Y en 34 años de su vida, nunca besó a una mujer. Eres un elefante. Este es otro maestro. Le dijo, esto es una maestra, le dijo la profesora de dibujo del primer año a una niña en la secundaria. Ella venía de una primaria impecable, donde el dibujo era la materia preferida de esta niña. Y era, para hacer honor a la verdad, una joven con tremenda promesa. Ese año se llevó el mejor dibujo de diciembre. Y esta niña, después de eso, nunca más volvió a dibujar hasta que tenía los 28 años. Las palabras tienen poder. O para vida o para muerte. Tratemos de pensar antes de hablar, ya que las palabras duelen
y tardan muchos años en salir del corazón de otra persona. Y la mayoría de las veces, si no tienen un encuentro con Dios, no salen las palabras. La persona queda marcada. Recuerda este versículo de Proverbios 18:21, donde dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Las palabras tienen poder. Eres tú quien determina, escúchame esto, eres tú quien determina cómo te vas a hablar cuando te caes. Porque así como tienen poder para marcarle la vida a una persona, también tienen poder para tu vida. Mira a ver cómo tú te hablas. Mira a ver qué es lo que escucha tu alma. Porque eso determina el destino de tu vida también. Si tú todo el momento tú te estás saboteando, yo no voy a poder hacer esto, yo no merezco esto, yo no esto. ¿Qué tú piensas que va a pasar con tu alma? ¿Qué tú piensas que va a pasar con tu vida? ¿Qué tú piensas que va a pasar con tu ánimo de día a día? Vas a estar siempre deprimido, vas a estar en el piso. Si yo todos los días llego al trabajo, estoy cansado, ¿qué tú crees que cómo tú vas a estar de ánimo para la semana? Porque te estás hablando, te estás saboteando todo el tiempo tú mismo. Y eres tú quien determina si vas a hablar palabras de bendición, de esperanza, de consuelo o de muerte. Dios nos manda, nos enseña que bendigamos a las personas, que demos palabras de aliento a las personas, que siempre estemos ahí para abrazar al caído. ¿Quién ha estado aquí en momentos de su vida bien triste? ¿Has necesitado un abrazo? ¿Has necesitado palabras de aliento a tu lado? Yo creo que todos necesitamos eso. Dios está disponible para ese abrazo. Busca a Dios. Pero también busca personas que están a tu alrededor, que te aman y que pueden servir de ese canal de bendición. Eclesiastés 3:7 dice que hay tiempos de romper, tiempos de coser, tiempos de callar y tiempos de hablar. Y Jesús también nos da un ejemplo en Juan 16:12, donde dice: aún tengo muchas cosas que decirlo, pero ahora no las pueden ustedes sobrellevar. Hay momentos que tú puedes decir una verdad. Misericordia primero y después la verdad. Recuerden que la verdad sin misericordia es crueldad. ¿Ustedes habían escuchado eso alguna vez? Verdad sin misericordia es crueldad. Tú puedes decirle la verdad a una persona, pero tiene que venir la misericordia primero, porque si no es crueldad. Y el Señor nos los muestra en su palabra, donde hay tiempos. Nos hemos acostumbrado a defendernos, ¿sí o no? Nos dicen algo y me defiendo, me dicen algo y me defiendo, me dicen algo y me defiendo. Quiero siempre tener la razón. O sea, estamos tan rotos y no nos damos cuenta, tan rotos por dentro, y no nos damos cuenta que hemos puesto alrededor de nosotros fortalezas para que no nos sigan hiriendo, para que no nos sigan dañando, para que no nos sigan señalando. Sentimos que es que como todo el mundo nos está evaluando. Yo no sé cómo tú te sientes muchas veces, pero yo creo que es parte del pecado en el ser humano, por las heridas que tienes no sanadas, porque no conoces la verdad, porque ya llevas muchos años caminando con una mentira que no viene de parte de Dios. Y repite conmigo, y quiero que repitan esto y que se lo lleven en su corazón. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. ¿Lo recibes? Tú eres hijo de Dios. ¿Tú has entendido lo que es ser hijo de Dios? ¿Tú has entendido lo que es vivir en la verdad? ¿Tú has entendido que Jesús vino a liberar a los cautivos, a los enfermos, a sanar a enfermos?
que la verdad ha venido a tu vida y te ha quitado el velo y te está mostrando un camino de bendición, y con nuestras actitudes estamos rechazando esas bendiciones que tiene Dios. Cuando humildemente podemos decir: gracias, Señor, me quitaste el velo. Nunca he estado solo, nunca, a pesar de nunca he estado solo. Y cada cosa que me ha pasado no es un por qué, sino es un para qué. Cada cosa que te ha pasado te ha fortalecido tu carácter y no te has dado cuenta. Qué bendición poder vivir en instrucción y no en golpes. Esa es la manera que Dios quiere que aprendamos, bajo la instrucción, y la instrucción que viene de parte de Él. Porque nuestros padres son imperfectos al igual que nosotros. Pero cuando nosotros ponemos este libro en primer lugar en nuestras vidas y empezamos a caminar sobre esta bendición que hay aquí, dice la palabra de Dios que somos bienaventurados. Bienaventurados. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Feliz, feliz y feliz 3 veces. ¿Lo sabías? Si no lo sabías, lo aprendiste hoy. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es, yo pensaba hoy por la mañana, yo le dije a mi esposa cuando llegó de algo que estaba haciendo con la niña y la familia, yo le dije: yo he tenido un tiempo hoy muy especial con Dios. Porque cuando yo estoy preparando esto, Dios está hablando a mi corazón, está sanando mi corazón. Y está entrando la verdad de Él a mi corazón, a mi alma, a mis recuerdos, a las cosas que todavía yo estoy lidiando y en el que Dios está sanándome. Y es muy hermoso cuando yo puedo sentir la presencia de Dios guiándome. Y yo subí a los cuartos de mis hijas. Y puse las manos sobre sus cuartos, sobre sus camas, pidiéndole a Dios, clamándole a mi Dios, que tuviera misericordia de ellas y de nosotros. Señor, por favor, tú sabes cuánto hemos orado y todavía lo que estamos orando. Y yo sé que Dios, sus planes son perfectos. Y que las promesas que me ha dado a mí, a mi esposa y a mi familia se van a cumplir. Pero salió de mi boca palabras de bendición. Salieron de mi boca, salió de mi boca: Señor, tus planes son hermosos para mis hijas. Todo lo que no venga de ti en esta casa lo echo fuera en el nombre de Jesús. Mis hermanos, tener un encuentro con el Señor es algo grandioso, hermoso, cuando entendemos que en mi boca hay poder. Tú no puedes a lo mejor estar viendo las cosas que Dios está haciendo en el mundo espiritual, pero cuando yo le derramo, cuando un hijo de Dios le clama a su Padre y su Padre ve en su corazón lo que hay, Dios hace. Dios hace. ¿Cómo lo hace? No sé. Él es el maestro, yo no. Yo simplemente entrego mi carga, entrego mi petición para que Él haga su parte. Gracias a Dios no tenemos el poder que tiene Dios. Si no estuviéramos muy embarcados. Peor de lo que estamos. Yo quiero que en esta tarde tú reflexiones sobre quién ha dicho sobre ti palabras de muerte. Y que te tomes un momento ahí y lo perdones en el nombre de Jesús. Si viene algún recuerdo a tu vida de alguien que te ha maldecido con sus palabras, en estos momentos dile al Señor: te entrego a fulano o a fulana o a Esperancejo. Quedo libre de todo juicio que he hecho en la vida de esta persona, porque sé que tú eres el único que puedes darme libertad. Me quedo libre, lo perdono. ¿Lo puedes hacer? Tú puedes preguntarte en este momento, esas palabras que te han dicho, lo que ha impactado en tu vida.
Tú puedes en este momento pensar eso que te dijeron un día que ha afectado en tus actitudes hasta el día de hoy, creyendo que tú eres así como te dijeron. Y yo quiero que tú entiendas que el diseño de Dios dice que fue bueno en gran manera. Tú no eres lo que otros han declarado sobre tu vida, tú eres lo que Dios dice de ti. ¿Estás conmigo? Quiero que pienses y medites qué significa para ti decir palabras de vida a otros. Bendecir a otros. ¿Qué significa para ti en tu corazón estar consciente de que es mejor bendecir que maldecir? ¿Estás consciente de esa gran verdad? Dios creó al mundo y todo lo que en el mundo hay fue a través de sus palabras. Hoy como creyentes contamos con la misma habilidad de Dios para hablar las cosas que no son como si fueran. Mire lo que dice Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando ustedes vean personas que siempre utilizan el sarcasmo, que siempre utilizan palabras hirientes, ese corazón está muy dañado, ese corazón está muy herido. Y lo único que tenemos que hacer es en el nombre de Jesús cubrirnos con su sangre y decir, eso no lo recibo en tu nombre. Soy bendecido, soy tu hijo y no recibo palabras de muerte sobre mi vida. ¿Estás aquí conmigo? Ponme esta que viene atrás, Leones, por favor. No hay espejo que mejor refleja la imagen del hombre que sus palabras. ¿Estás aquí conmigo? No hay espejo que mejor refleja la imagen del hombre que sus palabras. Y yo me hice una pregunta. ¿Está mi boca en alianza con Dios o con el usurpador? Pregúntate a ti mismo. ¿Está tu boca en alianza con Dios o con el usurpador? ¿Ustedes saben quién es el usurpador? A mí no me gusta darle crédito. Por eso yo le puse el usurpador. No me interesa darle crédito, porque no tiene crédito en mi vida. Simplemente yo sé que hizo mal, pero Dios me rescató. Y yo le creo a Dios, más no las mentiras de Él. Y eso lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿se acuerdan? Y yo puse ahí, el poder requiere responsabilidad. ¿Y por qué lo pongo de esta manera? Miren lo que dice Mateos 12:36. Si puedes ponerme Mateos 12:36. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos con esta boquita? Y miren en la traducción del lenguaje actual. Les aseguro que en el día del juicio, que en el juicio final, todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. Tremendo. Tremendo. Si en algún momento hablaste algo mal de otra persona, arrepiéntete. Yo me he tenido que arrepentir. Yo me arrepiento en el nombre de Jesús por haber hablado mal de mi papá, de mi mamá, de mi abuela, de mi abuelo, de los maestros. Todo el mundo era culpable de lo que me pasaba. Pero llegó Jesús y me rescató. Y entendí que es mi responsabilidad bendecir o maldecir. Es mi responsabilidad bendecir todo el tiempo y de entender que todos estamos rotos. Y de entender que muchas personas viven en la oscuridad y que no te pueden dar nada que no tengan. Te van a dar lo que tienen. Si lo que tienen es un corazón roto, lleno de heridas, eso es lo que te van a dar. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Perdonar. ¿Por qué? Porque Dios me quiere limpio en mi corazón. Que mis pensamientos sean pensamientos de bien y no de mal. ¿Estás de acuerdo conmigo? No tienes que estar de acuerdo conmigo, tienes que estar de acuerdo con Dios. Mateo 15, 17, 20 dice,
¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón del hombre sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Me fijo en las tonterías de este mundo, pero no me fijo de lo que sale de aquí. Nosotros en el libro Caminando hacia los brazos del Padre pusimos: ¿tú te imaginas que tuvieras una grabadora que todo el mundo te grabara tus palabras, que todo el día te grabara tus palabras? Te asustarías de la manera que tú hablas. Te asustarías. Que en vez de bendecir tu vida, siempre te estás quejando, siempre hay algo negativo, siempre hay algo que señalar en la vida de otros y no te das cuenta que te estás condenando. No te das cuenta, retiro lo dicho, no nos damos cuenta que nos estamos condenando. No nos damos cuenta que nos estamos saboteando todo el tiempo. Y tenemos que estar conscientes de lo que sale de aquí. ¿Cómo Dios te puede dar algo si tú dudas? ¿Cómo? Si yo estoy esperando un milagro de Dios y yo siempre pongo pero, quizás, tal vez, y siempre estoy poniendo, no dudes de lo que Dios tiene para tu vida. No dudes de lo que Dios tiene para tus hijos. No lo dudes. Tú mismo o nosotros mismos estamos cerrando la puerta de bendición. Y no aprendemos. No aprendemos, desgraciadamente. Mateo 17, 20, 21 dice: Jesús le respondió: porque ustedes no confían en Dios, les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera de su lugar y los obedecía. Nada será imposible para ustedes. ¿Lo crees con tu corazón? Pero no puedes dudar de lo que Dios tiene para tu vida. Y muchas veces, yo esto lo expliqué, Él dice tan pequeña como el grano de mostaza. Es como el grano, y es porque el grano de mostaza es resistente a las temperaturas. Es el único grano que es el más resistente de todos. ¿Y qué te está diciendo Dios? Lo que tú creas, eso es lo que se te va a dar, siempre que sea la voluntad de Él. Pero no dudes, no dudes. Y cuando habla de montañas, físicamente tú no puedes mover una montaña. La montaña que tú puedes mover, ¿cuál es? ¿Cuáles son las montañas que tú puedes mover? ¿Has pensado en esas montañas, en esos gigantes? ¿Cuáles son los que te limitan a caminar? Tus pensamientos. Tú eres lo que tú piensas. Si tú crees que delante de ti hay una pared y tú no la puedes atravesar, no la vas a atravesar. Pero si tú crees que tú puedes atravesar esa pared, la vas a atravesar. El otro día vi un video en Instagram de una muchacha entrenadora de caballo. No sé si ustedes lo han visto. Y llega a donde está el caballo y no tenía la soga para ponerle en la cabeza al caballo para que la siguiera. Y ella hace exactamente lo que hacía todos los días, sin la soga. Y le hace así al caballo y le vira la espalda del caballo y empieza a caminar. ¿Ustedes creen que fue lo que pasó? El caballo detrás de la domadora. Tremendo. Y así nos condicionamos, así pensamos y nos ponemos límites todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando Dios a ti te ha dicho: tú eres mi creación. ¿Tú has pensado cómo Dios piensa de ti? ¿Tú sabes cómo Dios piensa de ti? No, porque todavía sigues pensando en ese pasado, en las palabras que te dijeron, en aquellas palabras que te condicionaron, en aquellas maldiciones que usaron contra tu vida. En vez de decir: yo soy nueva criatura en Cristo, todo lo viejo pasó y aquí todo está hecho nuevo. El Señor en mi vida va a hacer un camino diferente y lo creo con todo mi corazón. Eso depende de ti, no puede depender de nadie. Dios quiere, es el deseo de Dios, pero si tú te quieres quedar ahí, Dios no puede hacer nada. Él lo podría hacer, pero ¿de qué valdría?
Repite conmigo, la lengua mentirosa. Repite conmigo, la lengua mentirosa. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación. Es decir, asco, repugnancia, repulsión a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Estás oyendo estas palabras de Dios? Cuando mentimos deliberadamente, así es como Dios piensa. Eso lo siente. Dice que le da asco, repugnancia a las personas mentirosas. El que habla mucho no sabe guardar secretos. No sabe guardar secretos. No te juntes con gente chismosa. A mí me encantan los no de Dios. Porque los no de Dios son en amor. Los no de Dios son bendición para mi vida y para la vida de otros. Cuando Dios me dice a mí, no hagas esto, no lo hagas. No pruebes a hacer lo contrario. ¿Estás aquí conmigo? ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que Dios dice no y hemos tratado y hemos hecho lo que Dios te ha dicho en un momento determinado, no lo hagas? Y hoy, ¿qué estamos sufriendo? Las consecuencias de haber violado ese no. La lengua murmuradora. Levíticos 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Levíticos 19:16 en la traducción del lenguaje actual. No hagan chisme de nadie, pero digan la verdad si así pueden salvarle la vida a otra persona. Yo soy el Dios de Israel. Cuando tú ves a alguien en peligro, trata de salvarle su vida. Y no precisamente que se quiera matar. Hay muchas veces estamos caminando en una cuerda muy peligrosa. Pero si tú eres un hermano de verdad en Cristo y tienes al Señor en tu corazón, tú vas a dar tu vida por ese ser humano y le vas a decir, yo voy contigo hasta el final. Pero tú para el camino donde vas no vas. Y tienes que estar con Él. Yo le he dicho a los hombres que cuando se vean en peligro, y en una de las cosas que más ataca el enemigo a los hombres es el problema del adulterio y de la fornicación. Cuando te veas en peligro, llámame que yo quiero acompañarte. Tú no vas a estar solo. Y así han hecho hombres. Mañana a las 8 de la mañana tengo una cita. Por favor, ven a recogerme. No quiero ir a esa cita. Y yo he ido, he soltado lo que estoy haciendo, he ido a estar con él. Porque no ha tenido fuerzas. ¿Estás aquí conmigo? Aquel que se crea firme, mira que no caiga, dice la palabra de Dios. La lengua prudente, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Los americanos son expertos en el sí, sí y en el no, no. Cuando ellos te hacen una pregunta, ¿de qué color son los bancos? No empecemos como nosotros los latinos. Bueno, la madera vino del África. El carpintero se llamaba Rafael. Y los bancos eran verdes. El tipo te va a decir, suspendido. Te pregunté de qué color eran los bancos. Lo único que tú tienes que responder es verde. ¿Sí o no? Es así. Pero nosotros le metemos la historia de los chinos y de todo el mundo atrás. Una tradición mala. Una tradición fea. Para hacer un cuento de Alberto, le cuentan la vida de Francisco, del otro, para llegar a Alberto. Y la gente dice, bueno, yo no conozco a nadie de esa gente. Este hombre me viene a hablar de Alberto y me ha contado la vida de todo el mundo en el barrio. Eso es malo para... Caballero, tenemos que dejar eso atrás. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Nosotros tenemos que aprender de las personas que han sido bendecidas y que son bendecidos. ¿Y por qué? Porque han seguido a Dios. Han seguido las instrucciones de Dios. Que vuestro hablar sea sí, sí y no, no. ¿Cuántos de nosotros estamos con una tradición que nos ha limitado? ¿Cuántos de nosotros, cuando tú tienes que decir que no, dice no? Inventamos 1000 historias a la persona para no decirle que no. Oye, no puedo.
Simplemente tengo un plan y no voy a poder. Me gustaría estar contigo, pero no puedo. No. Oye, cuando a mí me dicen, voy a ver si puedo estar, ya yo sé que no viene. Ya, porque es que me ha mordido muchas veces el perro. Es mejor que tú me digas, mira, ¿por qué ustedes creen que nosotros planeamos los eventos con anticipación? Para que cuando hay un planeamiento tú puedes decir, bueno, yo el sábado de tal actividad voy a estar en la iglesia. Un ejemplo, los domingos a las 4 de la tarde es mi tiempo con el Señor. Eso se planea, eso es algo que ya empieza a ser un hábito en tu vida y tú lo empiezas a hacer. Pero cuando alguien te dice, bueno, te aviso, espéralo, quédate sentadito ahí. No son personas honestas. Son personas que no han aprendido a decir que no. Oye, lo siento, ya tenía un plan anteriormente. No puedo estar contigo. Mañana a las 8 es la mudada. Ahí voy a estar. Voy a estar. Allá va eso. Fulano, de 5 vinieron 2. Pero te dijeron que venían. Sí. ¿Ya la palabra de nosotros no tiene poder o qué? ¿O es que valoramos la amistad? ¿Cómo valoramos nosotros a otros? ¿A base de mentira? ¿O es nada más para la fiesta? Tenemos que ponernos serios en las cosas que hacemos, en las cosas que decimos. Nuestra palabra tiene poder. Pero qué bueno que sea una palabra donde todavía tú le puedas dar la mano a una persona y decirle, cuenta conmigo, mirándolo a los ojos, y no necesariamente con un papelito firmado. Es que ni con papelito firmado. ¿Estoy aquí o estoy viviendo en otro planeta? Santiago 1, 18, 20 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira de Dios, la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. ¿Qué nos enseña Dios con esto? ¿Qué nos enseña Dios con este versículo? Tenemos una boquita y 2 oíditos, pero le damos más uso a esta que a estos 2. Y Dios te está diciendo, mira, párate, escucha. Cuando la palabra de Dios dice que el oír la palabra de Dios, dice el oír la palabra de Dios, es lo que a nosotros nos va a fortalecer en fe. Ese oír no significa lo mismo o no es igual el oír que el escuchar. El oír la palabra de Dios significa obediencia. En hebreo es shamá. Obediencia. Dios te está diciendo, ¿tú quieres tener fe? Oye la palabra, es decir, obedece la palabra, y tu fe, ¿qué va a pasar con tu fe? Se va a disparar. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo hacedor de esa palabra, no oidor de esa palabra, o escuchador de esa palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado las palabras se las llevan el viento? Eso es una mentira. No voy a decir con el tono que a nene le gusta. Es una mentira. Las palabras tienen poder. Y nada se la lleva el viento. Marcan la vida de las personas. O para bien o para mal. Amén. Proverbios 4:26. No está ahí. Con esto termino. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Salmo 119:35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Efesios 4:22. Examina la senda de mis pies. ¿Alguno de nosotros alguna vez ha hecho planes para nuestras desgracias?
¿Alguna vez hemos planeado para cuando las cosas nos van a salir mal? Yo creo que nadie hace eso, porque damos por sentadas las cosas. Siempre planeamos cosas buenas, pero nunca planeamos para cuando las cosas nos salen mal. ¿Estoy en lo cierto o no? Nunca hemos planeado para cuando las cosas nos salen mal. ¿Por qué? Porque tú piensas que todo te va a salir bien y no es así. Las cosas te salen mal cuando te sales del camino de Dios. Las cosas te salen mal cuando de tu propio razonamiento e intelectualidad te desvías del camino de Dios, y ahí vienen los trancazos, como decimos nosotros. Cuando no obedecemos a Dios, cuando dice cuida tu boca, que hay palabra de bendición, pero también hay palabra de maldición. ¿Cuántos de nosotros hemos sido afectados por esas palabras de maldición que un día nos dijeron? Y hoy estamos, ¿qué? Diciéndole, Señor, sana mi corazón, porque creí tal cosa. Porque no le hicimos caso a Dios, donde decía, cuida tu boca, que es palabra de vida o palabra de muerte. Amén. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. ¿Qué tenemos que hacer? Renunciar a nuestra vieja naturaleza y dejar que el Espíritu de verdad sea el que viva en nosotros. Empezar una nueva vida y rechazando todo aquello que para mí es maldición, que para la vida de mis hijos es maldición. Tratar siempre, fíjense cómo digo, tratar siempre de pensar antes de hablar, antes de emitir una palabra en contra de una persona. Amén.